Hola, hola, 2, 3. Hola, 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 hola. Hola, 2, 3. Hola, 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 hola. ¿Cómo están, amigos? Espero se encuentren bien. En este video analizaremos e implementaremos un efecto de reverberación análogo con tanque de resortes. Le hemos llamado la voz de Dios porque, como podemos comprobar cada año en las películas que vemos en Semana Santa, cuando Dios le habla a algunos de sus seguidores, su voz tiene un fuerte efecto de reverberación para dar esa sensación celestial y de omnipotencia. La reverberación es un fenómeno producido por la reflexión del sonido en las paredes, suelo y techo del recinto, lo que provoca que permanezca después de que la fuente original ha dejado de sonar. A diferencia del eco, la reverberación modifica el sonido de la fuente original, enriqueciéndolo y dándole una sensación de calidez y profundidad espacial. En un principio, desde antes de los años 70, se usaba para conseguirlo de forma análoga, entre otras técnicas, un tanque de resortes, reverb tank o spring reverb, que es lo que explicaremos en este video. Fue ampliamente utilizado por guitarristas y tecladistas de órganos eléctricos, como el famoso órgano Hammond. Algunas bandas o guitarristas que lo usaron: The Shadows, Jimi Hendrix, The Doors, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, Procol Harum y los Jaivas. Actualmente, el efecto se puede conseguir con tecnología digital o de estado sólido, con circuitos integrados como el Back Brigade o Brigada de Cubos, que integra un registro de desplazamiento con condensadores. Pese a la tecnología digital, el Spring Reverb sigue siendo un efecto muy apreciado por los músicos, recurriendo actualmente a plugins para conseguirlo. El efecto ha sido utilizado también para percusión y micrófonos, para darle efecto a la voz. Este último caso es para el que diseñaremos e implementaremos. Si bien el efecto de reverberación se puede implementar de forma digital, en este caso quise implementar una configuración totalmente análoga, por encontrarlo más interesante, por ser más desconocido y para analizar y practicar con configuraciones con amplificadores operacionales que son muy útiles y nos servirán siempre, especialmente en audio. ¿Cómo funciona el tanque de reverberación? Simula de forma mecánica las trayectorias del sonido. Se le aplica la señal de audio a la bobina de entrada, la cual aplica una fuerza de torsión a imanes cilíndricos miniatura unidos a resortes de acero. La vibración se transmite a lo largo de los resortes, los cuales tienen en el otro extremo otros imanes que inducen tensión en la bobina de salida. Este es el modelo del tanque de reverberación que vamos a utilizar. Lo compré por AliExpress y les dejo el link. Las características que tiene: la parte de entrada, impedancia de 600 ohm, inductancia 23 mH, resistencia en continua 28 ohm. Después hay un valor de corriente en alterna que no queda claro de qué se trata. Puede ser corriente de trabajo o tal vez ampere vuelta. La bobina de salida tiene una impedancia de 2250 ohm, una inductancia de 330 mH, resistencia en continua de 220 ohm, un tiempo de caída, que es el tiempo que se le llama el decay, de 1,75 a 3 segundos. A continuación encontramos información sobre la aislación de los conectores de entrada y salida, y nos indica que el conector de entrada está aislado, mientras que el conector de salida está conectado a tierra. Esto quiere decir que, como la bobina no tiene ninguno de sus extremos conectado a tierra, podríamos usar un driver que utilice la bobina con uno de sus pines conectado a tierra o un driver que la use de forma flotante. Luego encontramos información del plano de montaje, que en este caso es para uso horizontal y con la parte abierta hacia abajo.
Los desafíos que nos vamos a encontrar para hacer funcionar este proyecto son principalmente tres: la baja impedancia de entrada del tanque, las características inductivas de la entrada y la baja tensión de salida del transductor. La baja impedancia de entrada del tanque de reverberación impide manejarlo directamente con amplificadores operacionales. Para resolver este problema se puede utilizar un pequeño amplificador en circuito integrado o un amplificador operacional reforzado con transistores, formando un pequeño amplificador clase AB. Esta configuración es muy utilizada en amplificadores de audífonos y es la que utilizaremos en este caso. La bobina de entrada es esencialmente una inductancia, por lo que presentará una impedancia que se incrementará con la frecuencia a razón de 6 dB por octava. Además, es deseable manejar el transductor a un valor fijo de amper vuelta. Hay dos métodos para conseguir esto. Uno, incorporando la entrada del transductor en el lazo de realimentación del amplificador, lo cual lo convierte en una fuente de corriente, por lo tanto tendrá una corriente fija en la bobina independiente de la frecuencia. Otro método es crear una respuesta de salida de voltaje creciente en función de la frecuencia, que vaya compensando el incremento de la impedancia en función de la frecuencia. Adoptaremos este segundo método. Y el tercer desafío es la baja tensión de salida del transductor. El nivel de salida puede estar en torno a 1 a 5 mV, por lo que se debe amplificar con una etapa de alta ganancia y bajo ruido y adoptar topología de implementación que evite el ruido por lazos de tierra. El proyecto completo nos quedaría en bloques de esta forma: un amplificador de micrófono para elevar el nivel de la señal a nivel de línea, un driver para poder manejar la baja impedancia de la bobina de entrada del tanque de reverberación, un amplificador también para elevar el nivel de salida del tanque de reverberación y alcanzar un nivel cercano al nivel de línea, y por último un sumador para mezclar la voz limpia con efecto. El amplificador de micrófono está implementado con un amplificador operacional en configuración no inversor. Tiene una ganancia de 27 decibeles aproximadamente para poder alcanzar el nivel de línea con un micrófono semiprofesional no balanceado. Hemos comprobado con mediciones que el nivel de salida del tanque de reverberación es similar al del micrófono, por lo que utilizaremos la misma configuración. Los amplificadores operacionales que estamos usando para todo el proyecto son los TL072, los cuales podemos cambiar más adelante por el legendario NE5532, porque sus pines coinciden y se polarizan de la misma forma. El sumador es una configuración sencilla y conocida. Esta es la configuración clásica con amplificador inversor. El driver está basado tanto en esquemas de fabricante Accutronics como en esquema en manual Audio Radio Handbook de National Semiconductors de 1980, que es una de las grandes referencias en audio. El de Accutronics está implementado con un driver con transistores, mientras que el de Audio Radio Handbook con un pequeño amplificador de potencia que ya está obsoleto. Ambos tienen la misma configuración para los filtros de compensación en frecuencia, excepto por el valor de una resistencia. Preferiremos los valores del Audio Radio Handbook por tener información detallada en el manual. Como la red de compensación en frecuencia del driver tiene varios filtros RC, se hace complicado determinar su comportamiento calculando, así que es más adecuado simularlo y someterlo a un barrido de frecuencia. No es necesario incluir la parte del driver con transistores, pues estos solo refuerzan corriente y no influyen en ganancia de tensión.
podemos comprobar las frecuencias de corte y se ve que la pendiente de la curva es de 6 decibeles por octava, lo que compensará el comportamiento de la carga inductiva, que es la entrada del tanque de reverberación. Hola, hola, 2, 3. Hola, 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 hola. Hola, hola, 2, 3.
En la parte de arriba podemos ver la voz sin efecto, y en la parte de abajo está ya tomada del pickup, por lo tanto tiene efecto. Y como van a ver cuando hablen en el micrófono, van a ver que la parte de arriba de la pantalla del osciloscopio, la señal que está arriba, desaparece instantáneo al dejar de hablar, pero en cambio la parte de abajo van a ver que tiene cierta inercia y se demora un par de segundos o más, se va atenuando de a poco. Entonces probamos ahora. Primero estamos sin efecto. Como vieron, tiene un potenciómetro, y ese potenciómetro controla el porcentaje de efecto que se le va a dar a la mezcla entre la suma de la voz directo del micrófono y más el sonido que ha pasado por el tanque de reverberación. Entonces probamos primero el micrófono sin efecto. Hola, 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 hola. Hola, hola, 2, 3. Hola, 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 hola. Entonces, como pueden ver en la parte de abajo, tiene una forma a lo mejor levemente distinta, pero está desapareciendo de inmediato, porque hasta el momento no hemos agregado el efecto de reverberación a la suma. Probamos de nuevo. Hola, 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 2, 3. Hola, 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 hola. Le agregamos un poco de reverberación. Ahí le vamos a dar el potenciómetro como hasta hay unos 35-40 grados. Hemos movido el potenciómetro. Probamos. Hola, hola, 2, 3. Hola, 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 hola. Hola, hola, 2, 3. Hola, 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 hola. Entonces se nota en la parte de abajo ahora que se demora más en desaparecer la señal, se demora más en desvanecerse. En cambio la parte de arriba desaparece de inmediato, y por supuesto ustedes escucharon el efecto directo de un parlante que tengo acá. Probamos de nuevo con el mismo porcentaje de reverberación. Hola, 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 2, 3. Hola, 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 hola. Hola, 2, 3. Hola, 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 hola. Le vamos a dar un poco más ahora. No tengo graduado el potenciómetro, yo creo que estamos pasaditos de la mitad. Probamos de nuevo. Hola, 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 2, 3. Hola, 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 hola. Hola, hola, 2, 3. Hola, 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 hola. Se nota que es más persistente, ¿no es cierto? Tomó más amplitud de la parte de abajo, y a la vez también el decaimiento es más largo. Entonces, ahora no sé cuánto recorrido me falta para llegar al extremo. Sí, faltaba ahí como un cuarto. Nos vamos a ir hasta el extremo ahora. Entonces vamos a quedar con el máximo de efecto y probamos de nuevo. Hola, hola, 2, 3. Hola, 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 hola. Hola, 2, 3. Hola, 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 hola. Entonces se hace mucho más evidente ahora la amplitud que toma la parte de abajo, que es la que tiene el efecto de reverberación, y la parte de arriba siempre está la que está tomada directamente del amplificador de micrófono, así que eso decae instantáneo. Probamos la última vez, está con el máximo porcentaje del potenciómetro. Hola, hola. Hola, hola, 2, 3. Hola, 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 hola. Hola, hola, 2, 3. Hola, 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 hola. Bueno, y con el efecto de reverberación al máximo, nos despedimos hasta el próximo video. Espero les haya parecido entretenido, les haya parecido útil, y si es así, por favor denle like para apoyar al canal y podamos seguir haciendo más de este tipo de videos.